días habíamos empezado a estudiar los atributos de Dios, ¿verdad? Eh, Entre las cosas que vimos, como para hacer un resumen, lo primero que entendimos fue que los atributos nos permiten definir algo, nos permiten enfocar nuestra atención. Si estamos hablando, yo utilizo los atributos para tratar de apuntar hacia qué cosa, persona u objeto me estoy refiriendo. Es por medio de los atributos que nosotros podemos analizar, podemos distinguir, podemos identificar el sujeto o las cosas por las que estamos refiriéndonos. Eh, Habíamos hablado también que para describir a una persona física, utilizamos rasgos físicos que tiene, ¿verdad? Entonces, el color del pelo, la altura, tal vez, expresiones faciales que pueda tener, pero en el caso de Dios no lo podemos hacer de esa manera porque no hay rasgos físicos visibles, sino que lo hacemos a través de los atributos, la forma en la cual Él se manifiesta, como eh, él interactúa con el ser humano, cómo lo vemos a través de la creación también. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir entendiendo cómo es Dios, no cómo se ve Él, sino cómo Él es, cómo Él opera. Otra cosa que vimos antes de entrar en los atributos fueron 5 consideraciones. La primera consideración que vimos hace 15 días fue que para yo poder tener un entendimiento sobre la doctrina bíblica, para yo poder conocer a Dios, poder conocer cómo Él es, cómo Él opera, cuáles son sus atributos, su carácter, lo tengo que hacer a través de la palabra. No lo puedo hacer a través de algo que no sea su palabra, porque Él nos dejó su palabra para conocerlo a Él. Entonces, para yo conocer a Dios, lo tengo que hacer a través de su palabra. Esa es la fuente fidedigna, la fuente veraz que Él nos dejó para poder conocerlo tal cual. Entonces, todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos sobre Él está en la palabra. Y habíamos dicho que, sí, es cierto, la creación nos revela que hay un creador, pero yo para poder saber quién es ese creador y cuál es el plan que tiene para mí, necesito irme a la palabra. Entonces, por ahí, el hecho de que haya gente que tal vez nos quiera vender la idea de que no es necesario estudiar la Biblia, que yo siento a Dios y con eso es suficiente, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Necesitamos el fundamento bíblico para poder conocer a Cristo, para poder crecer en Él y para poder incluso nosotros modelar eso que Cristo es. Entonces, la forma en la cual nosotros vamos a parecernos más a Cristo es conociendo a Cristo. Y para conocerlo tengo que hacerlo a través de su palabra, ¿verdad? Lo segundo que vimos es que todos los atributos son compartidos por las 3 personas de la Trinidad. Entonces, cuando hablamos de amor, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo despliegan ese tipo de amor y lo hacen de la misma manera. No es que el Padre ama más que el Hijo o que el Espíritu Santo es más omnipresente que el Padre o que el Hijo. Todos por igual manifiestan y poseen los atributos al mismo nivel porque gozan de la misma naturaleza. Entonces, eso es importante también porque puede ser que haya alguien que piense que es que Dios Padre es de cierta manera y Dios Hijo es de otra manera, ¿verdad? Cuando en realidad los 3 están en armonía, operan de la misma manera y poseen la misma naturaleza, la misma esencia, por lo tanto van a actuar o operar de la misma forma. Tercer consideración, sus atributos no han cambiado y eso lo relacionamos con uno de sus atributos que es la inmutabilidad. Entonces Dios no cambia. Entonces de la misma manera como Él amó desde antes de la fundación del mundo, lo sigue haciendo hoy día. No ha variado, no ha alterado sus atributos, no ha tenido que aprender sus atributos, no se ha gastado o ha envejecido, por lo tanto los atributos ya no le funcionan igual que antes, sino que sus atributos son iguales a como lo fueron desde mucho tiempo atrás, a como lo van a seguir siendo mucho tiempo en el futuro. El cuarto es
que solo Dios posee atributos o cualidades perfectos. Nosotros estamos aprendiendo a comportarnos, nuestro carácter va madurando, o se supone que debería madurar conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Pero Dios no. Dios posee todos sus atributos a la perfección. Entonces, no hay un atributo de Dios que no sea perfecto. Eso quiere decir que si estamos buscando la medida de amor a la perfección, lo encontramos en Dios. La justicia perfecta la encontramos solamente en Dios. Conocimiento perfecto solamente lo encontramos en Dios y en nadie más. Entonces, el nivel de perfección que Dios tiene es el óptimo. No hay más arriba que eso. Y entonces, todo lo demás va a tener niveles inferiores de, ya sea amor, ya sea de conocimiento, de poder y demás, va a tener niveles inferiores porque Dios tiene absolutez en cada uno de sus atributos. Y lo quinto que vimos también en cuanto a las consideraciones es que los atributos de Dios nunca lo van a llevar a Él a actuar en contra de su naturaleza. Entonces nunca vamos a encontrar en el estudio de la palabra, en la interacción con el ser humano, en los eventos en el futuro, que alguno de sus atributos lo lleve a Él a actuar de una forma que vaya en contra de quien Él es, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Vamos de nuevo con el ejemplo del amor. Dios no va a alcahuetearnos simple y sencillamente porque Él es amor, ¿verdad? Porque junto con ser Dios de amor, Él también es juez justo. Él es soberano. Entonces, Él no puede dejar de ser una cosa para favorecer otro de sus atributos, sino que mientras Él ejerce su justo juicio, Él también sigue amando y sigue amando a la perfección. No es que baja la intensidad de amor para subir la intensidad de justicia o de ira, y entonces así es como aplica la ira. Siempre Él despliega sus atributos, incluso cuando interactúa con el ser humano, siempre los despliega a la perfección. No puede hacer menos que eso. No puede ejercer sus atributos en capacidad inferior a la perfección, porque Dios es perfecto. Si Él variaría la forma en la cual despliega sus atributos, entonces estaría cambiando. Y entonces no sería inmutable. Y si no es constante, no sería Dios. Entonces, él, por su naturaleza, solamente puede actuar al 100%. Esto es, a mí me gusta el básquet y lo relaciono con un jugador de básquet que enceste todos los tiros que haga sin fallar ni uno solo. Desde donde sea que esté, a cualquier distancia, tira, en cualquier circunstancia en la que se enfrente, que queden 3 segundos en el reloj, le dan la bola a él y todo el mundo sabe, si él tiene la bola, va a encestar siempre porque es consistente, nunca va a fallar. Así es Dios. Entonces, si Él ama, Él va a amar siempre de la misma manera, al mismo nivel, siempre de manera perfecta. Y así va a ser por la eternidad y así ha sido desde antes de la eternidad. Lo otro que vimos fue, entramos a los atributos. Y aquí quiero hacer tal vez un paréntesis, porque en cada uno de los atributos que vamos a ver hoy, tenemos varios versículos que vamos a estar estudiando. Y la idea con los versículos no es sencillamente que nosotros los estudiemos o los leamos pensando en, uy, qué bonito que suena eso, ¿verdad? Es que qué bonito que suena cuando dice que Dios es amor, ¿verdad? No nos lo dice porque suene poéticamente bonito. La Biblia no nos dice cosas de Dios o no proclama cosas de Dios porque suenen muy bonitas, que es una forma literaria que engrandece su nombre porque suena así pomposo y rimbombante. No, lo dice por su carácter, por quién Él es. Cuando Dios promete algo y por más increíble que suene, Él lo promete porque Él lo puede cumplir. Y lo puede cumplir porque ese es su carácter.
Entonces, los versículos que vamos a leer, para cada uno de los atributos, veámoslos desde la óptica de su carácter, de quién Él es. Porque de esa manera entonces vamos a entender que muchas veces no se dice el atributo textualmente o literalmente, pero sí está la idea de ese atributo en lo que el Señor está diciendo o en lo que se dice del Señor. Entonces, cuando estudiamos la Biblia y estamos viendo pasajes sobre Él, quizás los salmos, que es, sí es cierto, es poesía, es muchas veces canciones o cánticos que David escribe, pero él los escribe porque conoce y entiende el carácter de Dios. Y a través del Espíritu Santo lo inspira para redactar esos salmos de tal manera que lo que él canta al final viene siendo un testimonio de quién Dios es. Y de esa manera entonces es que él tiene la seguridad de confiar en el Señor por quien Él es. No porque suene bonito y es que me rimó con esa palabra, sino así es Dios. Y entonces cuando estudiábamos la semana antepasada, la omnipresencia, eso nos llevó al Salmo 23, versículo 4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sumamente conocido ese salmo. Pero cuando entendemos que la seguridad de David, de que no importa el valle en el que yo esté, porque él no está poniendo, aunque ande en 3 valles de sombra de muerte, aunque ande en un valle ahí más o menos, sino que cualquier valle de sombra de muerte por el que él esté, dice, no temeré porque tú estarás conmigo. Entonces, esa omnipresencia del Señor, ese atributo del Señor le permite a David estar seguro de que Dios está con él en todo momento. Aun cuando estuvo en la cueva escondiéndose de Saúl que lo estaba persiguiendo. Él sabía ahí, en esa circunstancia, en esa situación tan adversa en la que él estaba, Dios estaba ahí con él. Y no solamente estaba ahí con él, sino que está con nosotros. Y una muestra de la omnipresencia de Dios es el hecho de que su presencia como tal mora en el corazón de cada creyente. No partes de Dios, sino el Señor mora en nosotros. Y vimos también el significado de omnipresencia, que era que Dios está presente siempre, en todos los lugares, al mismo tiempo, con la totalidad de su ser. Y 2 cosas que mencionamos sobre eso. La primera es que no es que Dios está disperso en el universo, ¿verdad? Que está ahí como, eh, hay unas partes de Dios en algunos lados, o que Dios está en todo, ¿verdad? Entonces el árbol es Dios porque ahí está Él, la silla puede ser Dios porque ahí está Él, que eso es una idea que nos tratan de vender también, que como Dios está en todo lado, entonces todo es Dios. Y no es así, sino que Dios está presente, todo Él, en todo momento, en todo lugar, al mismo tiempo. Y lo otro que tampoco sucede es la idea de que Dios es un gigante que tiene la tierra en sus manos así, y entonces como Él puede ver toda la tierra y moverla así, entonces Él está entendido y al tanto de todo lo que sucede, y por eso es que es omnipresente, porque como está fuera de la tierra y puede ver todo lo que está sucediendo, entonces da la idea de que Él está en todo momento, en todo lugar, y esa tampoco es la realidad. Y lo vimos de nuevo con el hecho de que Él mora en el corazón de cada creyente, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Ahora, vamos a entrar en los siguientes 6 atributos. No creo que nos dé chance de ver los 6. Vamos a hacer todo lo posible. Pero cualquier cosa, ahí quedamos con las notas. Y si alguien las quiere, me escriben por WhatsApp y ahí se las envío con todo gusto. Génesis 1:1. Vean la manera tan bonita
como nos inicia la Biblia a detallar quién es Dios. Porque Génesis 1:1 nos inicia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí estamos hablando de su omnipotencia. ¿Se ha puesto a pensar que ese versículo nos está diciendo que antes de que hubiera principio no había absolutamente nada? No había, para nosotros es muy fácil quizás hacer un queque porque hay materia prima, ¿verdad? Entonces agarro harina, huevos, polvo de hornear, vainilla, canela, nuez moscada y otras cosas ahí, ¿verdad? Y las pongo al horno y saco eso del horno y ahí está el queque. Pero Dios hizo los cielos y la tierra a partir de la nada. No había absolutamente nada. Ni tiempo, ni materia. Y nos dice la palabra, si seguimos leyendo, que Dios dijo, sea la luz, y con el simple hecho de que Él lo proclama, la luz existe. Y eso es todo lo que Él tuvo que hacer. Él dijo y se hizo. Y así sucesivamente vamos relato tras relato en Génesis capítulo 1 y vamos viendo la creación del Señor, cómo se va desbozando ante nuestros ojos. Ahora, de nuevo, ese es el preámbulo de todo lo que vamos a ver de ahí en adelante. Entonces el Señor nos está diciendo, este es mi poder y de ahí en adelante cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Él es capaz de crear de la nada todo lo que vemos, ¿qué cosa podría ser difícil para Él? ¿Qué cosa podría ser imposible para un Dios que no necesita materia prima? Sino que lo único que tiene que hacer es decirlo y se hace. Y entonces el significado de omnipotencia es Dios es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa, pero ojo, consecuente con su propia naturaleza. Entonces Él tiene todo el poder, omnipotencia significa que tiene todo el poder, no hay algo que esté más arriba del poder que Dios tiene que no lo pueda hacer. Entonces, si Dios quiere hacer algo, Él tiene todo el poder para poder hacerlo. Y eso sí, siendo consecuente con su propia naturaleza. Como habíamos visto anteriormente, ¿por qué es eso así? Porque Dios no va a ir en contra de lo que Él es. Entonces, el hecho de que Él tenga todo el poder no significa que Él va a actuar de manera quisquillosa o antojadiza solo porque se le ocurrió, sino que Él va a hacer todo de acuerdo a cómo vaya en su naturaleza. Y ahora, dentro de la omnipotencia, debemos también indicar que si Dios es todopoderoso, entonces eso quiere decir que Él es soberano, que Él puede hacer, que Él no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni se sujeta a la voluntad de nadie más que a su propio carácter y naturaleza. Entonces Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie, no tiene que pedirle permiso a nadie. Durante la creación, Él no tuvo que decir, ay, por favor, que sea la luz, que sea la luz, que sea la luz. Sí, se hizo la luz, excelente, excelente. Ahora vamos con otro, vamos con... Eso no lo necesito hacer. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces, vean si es soberano, que donde no hay nada, esa nada se sujeta a su voluntad. Y Él dice, sea lo que tiene que suceder, y sucede. Porque Él es todopoderoso, y como no hay nada más arriba que Él, todo tiene que obedecerle a Él. Pregunta, si Él es todopoderoso y es soberano, ¿cómo está nuestra obediencia hacia Él? Porque la nada le obedeció a Él.
Y nosotros estamos siendo consecuentes con ese Dios que conocemos, que sabemos que es todopoderoso, que es soberano absoluto. No hay nadie más que tenga más dominio fuera de Dios. Y si no es así, ¿podemos nosotros entonces jactarnos de que somos desobedientes a Dios? ¿De que podemos levantarle el puño a Dios, ir en contra de lo que Él nos dice por el simple hecho de que no quiero obedecerlo? Cuando la nada le obedece a Él. No había, de nuevo, materia prima con la cual crear todo lo que vemos, y ese vacío lo obedeció a Él. Y nosotros a veces, ¿verdad? Con cosas tan sencillas como, pórtese bien, ¿cómo nos cuesta? Y tenemos la materia prima, su palabra, que nos ayuda a saber qué es lo que Él quiere y cómo nosotros podemos andar en el camino recto. Pero a veces hacemos caso omiso de eso, ¿verdad? Salmo 135, versículos 5 y 6 nos da una descripción de la soberanía del Señor. Salmo 135, versículo 5, sí, ahí van a salir los versículos. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. No sé si lo habíamos mencionado la semana antepasada, pero me gusta porque vea que aquí dice Señor con mayúscula y los dioses con minúscula. Hay una distinción clara. Ahí sí, es cierto, hay ídolos, hay dioses paganos, hay dioses falsos, pero Dios, Jehová, es Dios. Y ahí no hay comparación. ¿Y qué nos dice sobre Jehová? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, en los cielos se hace lo que Él quiere, en la tierra se hace lo que Él quiere, en los mares y hasta en lo más profundo. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Todo lo que Él quiere, lo puede hacer. Pero por otro lado, y de forma armoniosa, como solo Dios puede hacerlo, Dios nos da libre albedrío a nosotros. Nos da la posibilidad de poder escogerlo a Él o rechazarlo a Él, serle obediente o desobedecerle. Vean lo que dice, bueno, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Eso da la posibilidad de que hay personas que no van a creer, aun cuando nos dice Pedro que la voluntad de Dios es que todos le obedezcamos y que seamos salvos. Dice que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Él. Y Él es todopoderoso. Y Él pudiera ser así y todos tienen que creer en Él. Pero Él desea que sea una elección de cada uno de nosotros. Entonces, en su soberanía, Él nos da la elección también. Y son dos caminos que no se cruzan, que no son opuestos, pero que armoniosamente Él los utiliza para llevar personas hacia Él, para traernos hacia Él. Y Él garantiza, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él es tan poderoso que sin importar el contexto de la situación, lo que haya sucedido en su vida, lo que haya pasado a usted, Él es capaz de transformar eso para su gloria. Sin importar qué tan oscura haya sido su pasado, su experiencia de vida, Él puede, a través de ese encuentro con Cristo, renovar
ese corazón. Y la palabra del Señor nos dice que nos hace nueva criatura. Algo que solamente un Dios todopoderoso puede hacer. De algo que era imposible de lograr en nuestras propias fuerzas, su palabra nos dice que somos como trapos de inmundicia. Nuestro mejor esfuerzo, nuestra justicia delante del Señor es como trapo de inmundicia. Es imposible para nosotros obtener el favor del Señor. Pero porque Él es todopoderoso y es soberano, Él le da el favor suyo a todo aquel que se acerca en humildad y reconoce que lo necesita. Reconoce que solamente con Él es que hay esperanza. Jehová se presenta a Abraham como Dios todopoderoso. El término todopoderoso o Dios todopoderoso es el Shaddai, que es también un nombre de Dios. Vamos a ver durante varios de los diferentes atributos que vamos a estar estudiando que Abraham tuvo experiencias con el Señor tan increíbles que él fue conociendo matices del carácter de Dios, de tal manera que en algunos casos conoce a El Shaddai, en otros casos conoce Dios proveerá, y así sucesivamente. Él va conociendo diferentes perspectivas de Dios que le dan a entender es que Dios es grande, Dios es fuerte. Génesis 17:1 nos relata el pasaje donde Jehová por medio de una visión nos dice lo siguiente en el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Dios todopoderoso, El Shaddai. Anda y sé perfecto. Y de ahí entonces Jehová le empieza a decir: usted va a tener un hijo, yo voy a darle descendencia a usted, este va a ser mi pacto con usted, la circuncisión, y le da todo el despliegue de qué tiene que suceder, cómo se debe realizar y todo lo demás. Y luego en el capítulo 18, nuevamente se le aparece Jehová a Abraham y come con Abraham, se sientan a comer. Y en esa conversación que están teniendo, le dice: Abraham, usted va a tener un hijo. De aquí a la vuelta del año, usted va a estar ya chineando. Y entonces Sara escucha y se ríe. Estaba en la tienda Sara y donde escucha eso, se ríe. Digo, obviamente, Abraham tiene 99 años y Sara andaba en 95, 97 años también. Fuera del tiempo para tener hijos. Tanto así, 13 años antes, se les ocurre la genial idea de tener un hijo a través de la esclava, de Agar. Y entonces, ojo esto, porque ellos estaban tratando de ayudarle al Dios Todopoderoso a hacer algo que Dios les había prometido que iba a hacer. Pero es 13 años en el futuro cuando el Señor le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, si no confío en mí en aquel entonces, confía en mí ahora. Y entonces, Sara se ríe y el Señor le dice, se rió Sara: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dice Sara. Y en el 14 le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Imagínense lo aturdido que debe quedar uno después de que el Señor le diga eso. Sara, usted está diciendo que hay algo difícil para mí, algo imposible para mí. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y al tiempo señalado nació Isaac. Y entonces en Hebreos capítulo 11 vemos que dice que por la fe Abraham, roquititico, ¿verdad?,
Y la palabra nos dice, ¿verdad? Casi que muerto, de ahí salió la descendencia. Y ya casi muerto, ¿verdad? Es más, creo que dice incluso ya muerto, versículo 12, por lo cual también de uno y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, lo que para nosotros es imposible, lo que es físicamente, biológicamente imposible que suceda, para Dios es simplemente lo digo y sucede. Enfermedades. ¿Es difícil para Dios sanar nuestras enfermedades? No solamente las sana, sino que su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades sobre sí mismo. Entonces, si no es en este cuerpo físico donde Él opere esa sanidad, sabemos que a los que creen en su nombre, le va a dar un cuerpo ajeno a los padecimientos físicos. Entonces, de alguna u otra forma, el Dios Todopoderoso nos va a sanar de manera milagrosa. Pero tenemos que confiar en Él. Y depender de su palabra día con día. Entonces, desde Génesis 1 vemos cómo Dios se presenta a sí mismo capaz de hacer algo de la nada. De ahí en adelante, cualquier otra cosa no nos debería sorprender. Nos asombra, sí, perfecto que nos asombre lo que Dios hace, pero no nos debería sorprender, porque estamos hablando de un Dios que de la nada crea cosas, que del vacío crea los cielos y la tierra. Entonces, de ahí, de Génesis 1 en adelante, cualquier cosa puede suceder. Tanto así que muchos años, miles de años después de Génesis 1, viene aquí a la tierra. Habitó entre nosotros, nos dice Juan capítulo 1. Entonces, de nuevo, lo que para nosotros era imposible, para Dios es posible. Y posteriormente, en el último libro de la Biblia, vemos también la referencia al Todopoderoso, pero en ese caso, en referencia también a Cristo. Entonces, así como sucedía en el Antiguo Testamento con Jehová, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, vemos referencias de Todopoderoso a Cristo, como es el caso de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, capítulo 19, también hay referencias sobre Cristo como Todopoderoso. Y entonces, podemos nosotros confiar plenamente en Dios cuando Él nos dice cosas como las siguientes. Cuando Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos descansar nosotros en que Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nos falta. Sí, porque Él es todopoderoso. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. Y Él no va a ir en contra de su naturaleza, en contra de sus promesas. Entonces, si Él nos dice, ustedes seres humanos, preocúpense por mi reino. Si Él nos dice, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas, yo las añadiré, Él se va a encargar de eso. Está en nosotros entonces descansar en el hecho de que el Dios Todopoderoso es quien nos está diciendo qué tenemos que hacer y qué le dejamos a Él. Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces Dios, uno tiene peticiones para el Señor y el Señor cumple y se va a la milla extra. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo. Porque no es simplemente por cumplir. No es que está corriendo la maratón y, uy, ya no llego, ya no llego. Y llega y apenas pone la mano y ahí se derrumba. No es así con Él.
Él va a hacer todo lo que sea necesario. Incluso nos da más de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que comprendemos. ¿Por qué? Porque así es Él. Porque Él desea para sus hijos todo lo bueno. Dice la palabra del Señor que todo lo bueno desciende del Padre de las luces. Y entonces ese es nuestro Señor. Y como Él es todopoderoso, Él puede garantizarnos a nosotros de que va a operar y va a hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos tan siquiera incluso pedirle a Él. Jesús le dijo a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué tenemos esa garantía? Porque Dios es todopoderoso. Entonces Él dice: pidan y se les dará. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir. Es una garantía que tiene toda persona que busca al Señor. Entonces, si llegamos delante de Él en oración, no tengamos la menor duda de que Él puede actuar de la manera que sea necesario en nuestra vida. Porque Él tiene el poder para hacerlo, porque es todopoderoso y es también soberano. Y no solamente eso, sino que es omnisciente. Salmo 139, versículos del 1 al 6, para ver el tercer atributo. La omnisciencia de Dios. Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Rey David, de nuevo, dice: ni siquiera ha salido la palabra de mi boca y usted ya la conocía. Cuando hablamos de omnisciencia, significa que Dios sabe todas las cosas, las reales y las posibles, todas por igual y sin tener que esforzarse. Yo soy malísimo, tengo una memoria de teflón. De hecho, Mónica a veces me dice algo y doy la vuelta y ya se me olvidó. Y hoy estoy en una llamada y me dice un compañero de trabajo: Johan, ¿usted se acuerda que hace como 3 meses tuvimos una reunión y era sobre esta información? ¿Usted se acuerda qué fue lo que usted me dijo? Yo, es que ni siquiera me acuerdo que teníamos esa conversación. Y entonces tuve que buscar entre los correos a ver, ¿verdad? Si de alguna manera recababa ahí los datos y hacía, no sé, análisis forénsico para ver qué era lo que yo le había dicho, porque no tenía ni idea, y eso que fue hace 3 meses. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra mente de volátil que olvida cosas que incluso son importantísimas? Pero se nos va. Y no podemos de alguna manera volver a tener esos recuerdos. Dios conoce todo y no solo lo conoce, sino que no tiene que esforzarse en conocerlo. No es que Dios tiene que, suave, yo le había dicho a José Daniel qué era lo que me había pedido él y está en esas. Sino que el Señor sabe todas las cosas, tanto las presentes como las pasadas, como lo futuro que va a suceder. Y no solamente lo que va a suceder, sino lo que podría incluso suceder. Hay cosas que no suceden, pero que Él sabía que si esto sucedía, eso va a desencadenar en X o Y situación. Por ejemplo, Mateo 11:20 nos dice lo siguiente. Entonces, esto es hablando sobre Jesús. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Entonces Jesús estaba haciendo milagros en ciudades y esas ciudades no se arrepentían. Y entonces dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida.
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que eso hubiera sido así? Porque tiene conocimiento no solo de lo que sí sucedió, sino de lo que hubiera sucedido si un evento se hubiera dado. Entonces eso no es que simple y sencillamente Jesús está hablando de manera poética y entonces suena bonito decirlo así, sino que como Él tiene todo conocimiento, Él conoce lo que sucede y las 3, 4, 5 variaciones de si eso no hubiera sucedido o si hubiera sucedido otra cosa. Entonces, precisamente por ese conocimiento vasto que tiene el Señor, es que cuando Él nos dice algo a nosotros, cuando Él nos recomienda algo a nosotros, Él nos lo dice con toda la autoridad porque Él sabe por qué nos lo dice. Entonces, Él no nos dice las cosas de manera antojadiza solo porque sí, sino que nos lo dice porque Él sabe que si yo, Johan, hago esto, eso va a traer esto a la vida de Johan. Y si Johan no hace eso, más bien lo que va a suceder es esto. Y yo voy a encauzar para que esto lo lleve a esto y esto haga esto en la vida de él más adelante. Entonces, él teniendo todo el panorama de los eventos, conociendo todo lo que sucede, conociendo el pasado, conociendo el presente y el futuro, tiene total autoridad para decirnos a nosotros lo que es bueno para nosotros. Entonces, cuando Dios nos dice algo, creo que deberíamos de prestarle atención, porque nos lo está diciendo la persona que tiene vasto conocimiento. Es como, hay una frase que a veces decimos, o se la decimos a nuestros hijos, o nuestros abuelos nos la decían a nosotros: ay papito, usted cuando iba por la leche, ya yo venía con el queso, ¿verdad? Dios nos dice eso y nos puede decir eso todas las veces, porque Él está en pleno conocimiento de todo. A.W. Tozer escribió lo siguiente: porque Dios conoce todas las cosas perfectamente, él no conoce alguna cosa mejor que otra. No es que hay cosas que es que no me recuerdo muy bien de esto, pero de esto sí, yo soy experto en esta área, en esta no tanto. Sino que Dios conoce todas las cosas a la perfección y todas por iguales. Dice, sino que las conoce a todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se siente intrigado tocante alguna cosa. O sea, no hay nada que lo agarre por sorpresa, ni busca información o hace preguntas, excepto cuando está tratando de atraer a los hombres para el propio bienestar de ellos. Entonces, en la Biblia, cuando Él pregunta cosas, no es porque Él no sepa la respuesta, sino que quiere que nosotros empecemos a, mira, sí tenía razón. Y de esa manera entonces nos atrae hacia Él. Entonces, Dios no necesita un archivo, un AMPO grande con información, no necesita Google ni nada de eso, sino que Él mismo tiene pleno conocimiento de los eventos. Algunas implicaciones de la omnisciencia de Dios. Primero, su voluntad es perfecta porque conoce a detalle los eventos. Entonces, cuando Él hace algo, cuando Él opera de alguna manera, lo hace a la perfección porque sabe cómo eso va a encajar en todo. No es que hace algo y voy a ver en qué resulta esto, sino que Él sabe exactamente por qué hizo algo, porque eso va a llevar a otra cosa y así sucesivamente. Nos conoce a detalle, mejor que nadie, incluso de nosotros mismos. No hay nadie que lo conozca a usted, que me conozca a mí mejor como Dios nos conoce, lo dijo David. Ni siquiera tenemos que hablar y ya Dios sabe exactamente lo que estamos incluso hasta pensando, por lo que estamos pasando. Él conoce esa situación que está afligiendo su corazón. Y Él sabe exactamente cómo tratar con eso. Y Él sabe exactamente a dónde lo va a llevar esa situación a usted, si permite que Él opere en usted dentro de su voluntad, o si incluso usted se rebela contra de Él y actúa en sus propias fuerzas.
Entonces la pregunta es, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Sujetarnos a su voluntad o jugárnosla? Porque yo no sé mi decisión qué va a desencadenar. Él sí. Las situaciones que enfrentamos no solo son conocidas por Él, sino que también sabe por qué las permite y cuál será el resultado de ellas en nuestra vida. Además, su palabra profética es fiel y verdadera. Dios no lanza profecías así al azar a ver si se cumplen, sino que lo que Él dice, lo que Él profetiza, lo hace porque Él sabe que así va a ser. Cada advertencia que Dios da proviene de un ser omnisciente, así que debemos ser sumamente sensibles a ellas. No son meras suposiciones. No es de yo creo que podría ser buena idea que usted haga esto, sino que Él sabe si es bueno o no para nosotros. Y no hay nada oculto que no vaya a ser revelado un día ante Él, por más escondido que haya sido eso que hayamos hecho, que nadie nos vio, que pensamos, uff, me la jugué, me salió bien. Aún eso, el Señor tiene pleno conocimiento. Y un día eso va a llamarnos a cuentas por lo bueno que hicimos para Él, pero también cómo desperdiciamos ese tiempo en cosas que a Él no lo glorificaron ni lo honraron. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este es Jesús hablando y nos está diciendo tres cosas. Lo primero, el Señor sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Entonces, el hecho de que le pidamos, de que oremos a Él, no es para enterarlo a Él de lo que nos está sucediendo, sino más bien nosotros entrar en razón de lo que estamos pidiendo y se lo estamos pidiendo al Dios Todopoderoso. Entonces, descansemos en que nuestras peticiones están delante de Él y Él va a operar en nosotros o a través de nosotros para esas respuestas de nuestras peticiones. Lo otro que nos dice también es que es una promesa. Todas estas cosas os serán añadidas. Manténgase usted enfocado en buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor garantiza que todo lo que usted necesite para lograr eso, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se lo va a dar, para que usted no tenga que estarse preocupando por otras cosas externas. La pregunta es si nosotros estamos creyendo eso, o si hay otras prioridades en nuestro corazón que desplazan ese buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo tercero que nos dice es que Dios tiene tanto conocimiento a la perfección que Él sabe que lo que nos sucede hoy, Él sabe lo que nos sucede mañana y cada día. Entonces nosotros no tenemos por qué afanarnos con el día de mañana. Yo no lo conozco, pero Dios sí. Entonces yo tengo que descansar, es lo que el Señor está diciendo, descansen que Dios sí sabe lo que le corresponde a cada día. Usted nada más enfóquese en su reino y su justicia, en buscarlo a Él, en glorificarlo a Él, sea sal y luz en esta tierra. Y el Señor entonces, para cada día, va a encargarse de todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, ¿me siento y no trabajo? No, porque eso es parte de cómo nosotros traemos gloria y honra a Él.
Si el Señor nos dio un trabajo, entonces glorifiquémoslo a Él a través del trabajo. Si el Señor nos tiene en la casa, ya sea atendiendo a nuestros hijos o haciendo lo que hagamos, el quehacer de la casa y demás, glorifiquemos al Señor ahí. En la escasez, en lo mucho. Pablo dice, en todo estoy aprendido. ¿Por qué? Porque el Señor me permitió a través de cualquier circunstancia por la que yo pase, saber que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque Él dependió del Señor para cada circunstancia en su vida, porque Dios sabía cuál circunstancia era buena para Pablo en cada momento de su vida. Y lo fue perfeccionando de esa manera. Entonces a nosotros también, cada situación, cada circunstancia por la que enfrentemos en nuestra vida, por más difícil que se vea, el Señor sabe por qué lo permite. El Señor sabe hasta dónde lo tiene que llevar a usted sin que se quiebre. Él sabe exactamente cuánto usted puede soportar. Entonces no le va a dar algo más allá de lo que usted pueda llevar. Eso es una garantía que tenemos de Él. ¿Y cómo lo sabe? Porque Él es omnisciente. Entonces Él sabe exactamente cuánto usted puede soportar. Un poquito más y ya no lo va a aguantar. Entonces no lo voy a llevar a ese límite. Y Él nos dice a nosotros, tras de eso, que echen sobre Él sus cargas. Echad sobre mí vuestras cargas. Confíen en Cristo. Dependamos de Él. Nos ansiamos tanto, el día a día está tan lleno de ansiedad a veces, y es sencillamente descansar en el Señor, en un Dios todopoderoso que hace las cosas de acuerdo a su voluntad, que no necesita de nada para hacer lo que Él hace. Y no solamente eso, sino que conoce toda la perfección. Entonces, si Él sabe todo y tiene poder absoluto, ¿por qué nosotros a veces lo tratamos a Él como un igual de nosotros? Entonces, a veces nosotros ponemos nuestras debilidades, nuestra incapacidad en Dios. Entonces, como yo no puedo, Dios tampoco va a poder. Como yo no he logrado resolver esta situación, como yo no he encontrado la respuesta a esto, Dios tampoco la sabe. Y Dios lo que quiere es nada más, hey, denme chance. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces estemos quietos. Dependamos de Él. Sometámonos a su voluntad, a su señorío. Dejemos que Él sea soberano sobre nuestra vida. Descansemos en Él. No estemos levantando nuestro puño diciendo que nosotros sabemos más que Él, que yo sé más que Él. No le ayudemos a Él. Él no necesita nuestra ayuda, necesita nuestra obediencia. Que si Él nos dice, estése ahí quietecito un momento, ahí tenemos que estar quietos un momento. Si Él nos dice, camine, entonces caminamos. Eso es lo que Él busca de nosotros. Obediencia, confianza, entrega total. Porque solamente así es como vamos a ir viendo cómo su carácter se va revelando en nuestro diario vivir. ¿Quieren conocer al Dios Todopoderoso, al Dios Omnisciente, al Dios Omnipresente que opera en cada situación en su vida, en cada momento por el que usted pasa, donde sea que usted esté? Entonces, hágase un lado y permítale a Él ser Dios en su vida. Mostrarse tal cual Él es. No nos rebelemos ante Él, sino más bien seamos sumisos y maravillémonos, asombrémonos de lo grande y maravilloso que es nuestro Señor. Y de nuevo, si Génesis 1:1 arranca de la manera en la que arranca, cualquier cosa puede suceder de ahí en adelante. Entonces dependamos del Señor.
¿Ven? Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por quien tú eres. Descansamos en ti, Padre, y a veces eso suena como algo que decimos de la boca para afuera, Señor. Perdónanos, Padre, porque no comprendemos la magnitud de lo que a veces cantamos, de lo que está escrito en tu palabra, Señor. A veces lo vemos tan a la liviana, tan ahí superficial, y no entendemos que tu palabra nos revela quién eres tú. Que tu palabra nos enseña que podemos descansar y confiar en usted, Señor. Trabaje en nosotros, Padre Santo, como solamente usted puede hacerlo, para que esa rebeldía que tenemos, esa jactancia que a veces pensamos que si yo no puedo, menos usted, Señor, que eso vaya quebrantándose, quebrándose y derrumbándose, Señor. Que veamos, que te veamos a ti por quien tú eres, Padre Santo. El simple hecho, Señor, de que tu palabra diga, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El simple hecho de que es una garantía que aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, eso nos tiene que llevar a nosotros a confiar en tu infinito poder. Padre, tenemos situaciones en nuestra vida, tú las conoces todas, tú sabes por qué las permites en nosotros, qué quieres trabajar en nosotros, Señor, qué quieres mostrarnos, cómo podemos nosotros incluso ser de testimonio a otros. Nosotros no tenemos ni idea, Señor Dios, a veces por la razón por la cual estamos pasando por las cosas que pasamos, pero tú sí, Señor. Entonces ayúdanos, Padre Santo, a descansar en usted y confiar en usted, que usted tiene control, que usted sabe, Señor Dios, hasta dónde llevarnos y que su poder, Señor Dios, va ahí con nosotros. Eres el poderoso, el Dios todopoderoso, el Shaddai. Gracias, Señor Dios, por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anuncios. Sí, bueno, nos quedaron 3 nada más. Vamos a ver. Aquí están. Bueno, el domingo tenemos estudio bíblico. Ahora vamos a continuar con el estudio de Mateo de las parábolas, el estudio de parábolas, y tenemos también Santa Cena. Entonces recordarles, y como tenemos Santa Cena, también recogemos víveres. E iniciando en noviembre, ¿verdad? Vamos a recoger víveres todos los domingos del mes. Bueno, incluso los jueves también pueden traer víveres, porque la idea es que podamos hacer una buena recolección para regalar a las familias que están pasando por necesidad en el mes de diciembre, ¿verdad? Entonces, apoyarlos a estas familias lo hacemos nosotros a través de orar por ellos, pero también si tenemos para dar, aprovechamos esas oportunidades para ser de testimonio y también esa bendición del Señor hacia ellos. El retiro de mujeres, la fecha límite para inscribirse es el 13 de octubre. Ya estamos en octubre y 13 de octubre es el próximo domingo, no este que viene, sino el siguiente. Entonces, si no se ha anotado todavía, no lo postergue más. Aproveche el momento para poder anotarse, cancele, si hay, no sé, tal vez una situación económica, hable con doña Maritza para ver de qué manera se puede tal vez ayudar en esta situación, pero no queremos que por temas de dinero alguien se quede sin ir al retiro. Entonces, pagos con Mónica, más información con doña Maritza. Y recordar nada más, nuestros niños están allá atrás en el salón, entonces terminando con el canto, recogemos a nuestros niños, no los dejemos ahí divagar
por el hotel para poder evitar situaciones que después podrían ser lamentables. Ofrendas atrás y nos ponemos en pie para el último canto y con eso quedamos despedidos.